Hay una verdad que pocos dicen: no todos los que emprenden logran transformarse en verdaderos emprendedores. Algunos solo cambian de jefe. Otros cambian de mentalidad, y eso lo cambia todo. Pero, ¿qué es exactamente lo que diferencia a quien intenta de quien lo logra? La respuesta está en las 3 etapas que todo emprendedor exitoso debe atravesar. 3 fases que no solo definen su negocio, sino su crecimiento personal y su manera de entender el dinero, el riesgo y la libertad. Comencemos con algo que nadie te dice al principio: emprender no es un salto, es una evolución. Nadie pasa de empleado a empresario de un día para el otro. Antes de ganar dinero, hay que cambiar la forma de pensar. Antes de construir un negocio rentable, hay que construir una mentalidad resistente. Y esa evolución tiene un camino claro: la etapa del sobreviviente, la etapa del estratega y la etapa del visionario. Cada una representa un nivel distinto de conciencia, de responsabilidad y de relación con el dinero. Pero antes de hablar de estrategias, números o crecimiento, hay que entender algo fundamental: cada etapa tiene trampas. Trampas mentales, emocionales y financieras. Y el emprendedor que no las reconoce, repite los mismos errores una y otra vez. Imagina que estás en la primera etapa, la del sobreviviente. Es el momento en que todo empieza. El miedo domina tus pensamientos. Querés emprender, pero sentís que el tiempo, el dinero o la experiencia no te alcanzan. Quizás seguís trabajando en un empleo, intentando crear algo propio en las horas libres. Vivís con la sensación constante de que estás arriesgando demasiado o de que no estás listo. Y esa mentalidad es, justamente, lo que te mantiene atrapado. El sobreviviente no piensa en crecer, piensa en no perder. Busca seguridad, no oportunidades. Y esa búsqueda de seguridad lo lleva a tomar decisiones desde el miedo. A ahorrar sin propósito, invertir con desconfianza o desistir ante el primer fracaso. Esta es la etapa donde muchos se quedan. Porque el sistema educativo, la cultura y hasta el entorno nos programan para buscar estabilidad, no libertad. Nos enseñan a estudiar para trabajar, no para crear. A ahorrar para no perder, no para invertir y multiplicar. Pero hay algo que marca la diferencia: el momento en que el sobreviviente se cansa de sobrevivir. Cuando el miedo deja de ser una excusa y se convierte en motivación. Cuando entiende que el riesgo más grande no es perder dinero, sino seguir viviendo una vida que no eligió. Ahí empieza la transición hacia la segunda etapa. El emprendedor comienza a entender que el dinero no es el fin, sino una herramienta. Que su valor no está en lo que gana, sino en lo que aprende y en cómo usa ese conocimiento. Empieza a pensar en términos de retorno, no de gasto. Y sobre todo, empieza a dejar de trabajar por dinero para empezar a construir activos que trabajen por él. Pero esta transición no ocurre de la noche a la mañana. Requiere romper hábitos mentales profundamente arraigados. Dejar de buscar aprobación. Dejar de compararse. Y empezar a asumir total responsabilidad por los resultados. Todo emprendedor que hoy admirás pasó por esta etapa. Nadie nació sabiendo vender, liderar o invertir. Lo que los diferencia es que entendieron algo que el resto ignora. El fracaso no es un final, es un filtro. Separa a los que realmente quieren libertad, de los que solo quieren comodidad. En esta primera etapa, el objetivo no es ganar dinero, sino ganar claridad. Clarear qué querés construir, por qué lo querés, y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Porque si tu propósito no es fuerte, cualquier obstáculo será suficiente para hacerte dudar. Así que antes de avanzar, hacete 3 preguntas. ¿Qué me motiva realmente a emprender? ¿Estoy buscando libertad o reconocimiento? ¿Estoy dispuesto a aprender de mis errores o solo quiero evitar el dolor de fracasar? Responderlas con honestidad puede cambiar por completo tu camino. Porque un emprendedor sin propósito es como un barco sin timón, se mueve, pero no avanza. Y ese es el verdadero desafío de la primera etapa. No es aprender marketing, ni saber vender, ni tener capital. Es construir una mentalidad capaz de resistir el caos. De mantener la calma cuando todo parece estar en contra. De seguir adelante incluso cuando el resultado todavía no llega. Llegar a la segunda etapa marca un punto de inflexión. El emprendedor deja de actuar desde el impulso y empieza a pensar como estratega. Ya no se trata solo de sobrevivir o resistir, sino de diseñar. El miedo sigue existiendo, pero ahora se convierte en un dato,
no en una barrera. Y el objetivo ya no es no perder, sino crear un sistema que funcione incluso cuando yo no esté. El estratega comienza a entender que los resultados no dependen de la suerte, sino de los procesos. Descubre que el éxito no es producto del trabajo duro, sino del trabajo inteligente. Y sobre todo, comprende que cada decisión debe basarse en datos, en pruebas, en mediciones reales, no en emociones o suposiciones. Acá es donde muchos se confunden. Piensan que ser estratega es planificar más, cuando en realidad es ejecutar mejor. Es dejar de hacer 1000 cosas para concentrarse en las pocas que realmente generan resultados. Es entender que no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto. El emprendedor estratega empieza a construir sistemas. Define su propuesta de valor, identifica a su cliente ideal y deja de venderle a todos para empezar a atraer a los que realmente necesita. Aprende a usar el tiempo como recurso estratégico, no como excusa. Y empieza a crear estructuras que le permitan crecer de forma sostenible. En esta etapa aparece una palabra clave: delegar. El emprendedor deja de ser el centro de su negocio y empieza a construir equipos. Aprende que su trabajo no es hacerlo todo, sino liderar, guiar y corregir el rumbo cuando es necesario. Entiende que controlar cada detalle no es poder, es debilidad. El verdadero poder está en confiar, capacitar y construir una cultura que funcione incluso sin su presencia. Pero delegar no es fácil, especialmente para quien viene de la etapa del sobreviviente. El miedo a perder el control o a que otros no lo hagan igual puede frenar el crecimiento. Por eso, el estratega debe aprender a medir, no a microgestionar. A confiar en indicadores, no en suposiciones. A crear sistemas que garanticen calidad sin necesidad de supervisión constante. En este punto también surge otro cambio fundamental: la mentalidad sobre el dinero. El estratega entiende que el dinero no se gana trabajando más, sino multiplicando mejor. Empieza a reinvertir en su negocio, a destinar capital a herramientas, marketing, formación o automatización. Ya no ve esos gastos como pérdidas, sino como apalancamientos. Sabe que cada dólar bien invertido puede ahorrarle cientos de horas en el futuro. Y es ahí donde empieza a haber resultados reales. El flujo de caja mejora, los ingresos se estabilizan y el negocio comienza a tomar forma. Pero junto con los resultados, también llegan nuevos desafíos. Competencia más fuerte, decisiones más complejas y una presión constante por sostener el crecimiento. El estratega debe aprender a navegar esta fase sin perder su esencia, sin volver a la mentalidad del sobreviviente. En este momento, muchos cometen un error. Se vuelven prisioneros de su propio sistema. Crean una empresa que funciona, pero que los consume. Vuelven a ser empleados, pero ahora de su propio negocio. Y ese es el punto donde el verdadero emprendedor da un salto más. Deja de ser estratega para convertirse en visionario. El visionario no busca controlar el presente, busca diseñar el futuro. Ya no se enfoca solo en optimizar lo que tiene, sino en expandir lo posible. Mientras otros piensan en cómo sostener su empresa, el visionario piensa en cómo cambiar su industria. Pero ese salto no ocurre automáticamente. Requiere un cambio de enfoque profundo. El estratega se pregunta: ¿cómo puedo hacer crecer mi negocio? El visionario se pregunta: ¿cómo puedo hacer crecer a las personas dentro de mi negocio para que lo lleven más lejos que yo? Ahí está la diferencia entre un emprendedor que prospera y uno que trasciende. Y esa será la tercera y última etapa. Antes de pasar a ella, vale la pena detenerse un momento y reflexionar. ¿Estás siendo estratega o solo operador? ¿Estás construyendo un negocio o simplemente trabajas dentro de él? ¿Tu sistema trabaja para vos o vos seguís trabajando para tu sistema? Responder con honestidad esas preguntas es lo que define si vas a escalar o estancarte. Porque el paso de estratega a visionario no depende del dinero, sino de la mentalidad. Y la mentalidad, como todo músculo, se entrena con decisiones. Llegar a la tercera etapa no se trata de tener más dinero, más empleados o más ventas. Se trata de tener más visión. Porque mientras el sobreviviente lucha por vivir el presente y el estratega aprende a controlarlo, el visionario ya está pensando en el futuro. Y no cualquier futuro, sino uno que él mismo está construyendo con intención. El visionario entiende que el negocio es solo una herramienta, no el destino final. Su verdadero objetivo no es ganar más, sino crear impacto. Su mentalidad cambia por completo.
Deja de pensar en cuánto puede sacar de su empresa y empieza a pensar en cuánto puede aportar al mercado, al cliente y a su equipo. En esta fase, el emprendedor deja de ser un operador o un gerente y se convierte en un arquitecto del propósito. Ya no diseña productos, diseña cultura. Ya no contrata empleados, forma líderes. Ya no busca clientes, construye comunidad. El visionario empieza a mirar su empresa desde arriba, como si fuera un ecosistema. Comprende que cada decisión crea efectos en cadena. Lo que hoy parece pequeño, mañana puede transformar todo su modelo de negocio. Y ese nivel de conciencia marca la diferencia entre una empresa que se sostiene por moda y otra que deja huella. Una característica poderosa del visionario es que no se apega al éxito actual. Mientras otros celebran sus logros pasados, él ya está cuestionando cómo reinventarse antes de que el mercado lo obligue. Sabe que el éxito es temporal, pero la visión es permanente. Y que la única forma de seguir creciendo es evolucionar antes de que sea necesario. Pensemos en ejemplos concretos. El fundador que convirtió una pequeña cafetería en una cadena regional no se quedó en la comodidad de vender más café. Empezó a pensar en cómo podía redefinir la experiencia del cliente, cómo crear un espacio donde las personas se sintieran parte de algo más grande que un producto. O aquel programador que lanzó una app para resolver un problema puntual y terminó transformando la forma en que millones de personas se comunican. Ambos tenían algo en común, una visión que iba más allá del negocio en sí. El visionario no busca competir, busca crear nuevas categorías. Mientras los demás se preguntan cómo vender más barato, él se pregunta cómo ofrecer más valor. Mientras los demás miran al costado para ver qué hacen sus competidores, él mira al horizonte y se pregunta qué necesidad aún nadie ha visto. Esa es la esencia del liderazgo visionario: anticiparse, no reaccionar. Y, paradójicamente, en esta etapa también aparece un rasgo de madurez clave: la humildad. El visionario entiende que no lo sabe todo, que necesita rodearse de gente más talentosa que él. Aprende a soltar el ego y a delegar el protagonismo. Comprende que su función ya no es ejecutar, sino inspirar, guiar y transmitir una cultura que trascienda su presencia. Porque una empresa verdaderamente grande no se mide por cuánto depende de su fundador, sino por cuánto puede crecer sin él. A nivel financiero, esta mentalidad se traduce en decisiones más estratégicas y sostenibles. El visionario no reinvierte solo para crecer, sino para crear valor a largo plazo. Ya no busca la rentabilidad inmediata, sino la estabilidad y la expansión inteligente. Empieza a diversificar, a pensar en nuevas líneas de negocio, en alianzas, en innovación, en tecnología. Y, sobre todo, empieza a entender que su activo más importante ya no es el dinero, sino la reputación y la confianza que ha construido. Pero ser visionario no significa vivir en las nubes. No se trata de soñar sin acción. Al contrario, un verdadero visionario combina la visión con la ejecución. Tiene la capacidad de mirar 10 años hacia adelante, pero actuar todos los días con disciplina. Sabe que las grandes transformaciones no se logran con saltos, sino con pasos constantes, medidos y coherentes. En esta etapa, la mentalidad del emprendedor cambia de ¿qué gano yo? A ¿qué legado dejo? Y esa es, probablemente, la transición más profunda de todas. Porque el sobreviviente construye para sobrevivir, el estratega construye para crecer, y el visionario construye para trascender. Su motivación ya no es el dinero, sino el impacto. Ya no se pregunta cuánto vale su empresa, sino cuánto valor genera en la vida de las personas. El visionario sabe que la verdadera riqueza no se mide en ingresos, sino en influencia y libertad. Libertad para decidir, para crear, para elegir con quién trabajar y hacia dónde dirigir su energía. E influencia para inspirar a otros a seguir el mismo camino, para formar una nueva generación de emprendedores que piensen con propósito y no solo con urgencia. Y esa, justamente, es la meta final del viaje emprendedor. Convertirte en alguien capaz de crear sistemas, oportunidades y cultura, no solo ganancias. Porque al final, lo que define a un emprendedor exitoso no es cuántas veces ganó, sino cuántas veces transformó su entorno. Así que si hoy estás en el punto de decidir si seguir, reinventarte o comenzar desde cero, recordá esto: el emprendedor exitoso no nace con visión, la desarrolla. No espera a tener dinero, la construye con acción. Y no trabaja solo por éxito, sino por significado. Dicen que emprender es un viaje sin mapa. Pero con el tiempo entendés que no se trata de llegar a un destino,
sino de convertirte en la persona capaz de seguir avanzando, sin importar el terreno. Muchos creen que ser un emprendedor exitoso es una cuestión de suerte, contactos o talento. Pero la verdad es que el éxito llega a quienes entienden las reglas invisibles del juego. Que cada etapa tiene sus desafíos, sus aprendizajes y sus recompensas. Y que para crecer, tenés que morir y renacer una y otra vez dentro del mismo camino. El sobreviviente aprende a resistir. El estratega aprende a construir. Y el visionario aprende a inspirar. Pero incluso el visionario, tarde o temprano, se enfrenta a un nuevo ciclo. Porque cuando un proyecto madura o llega a su techo, el emprendedor vuelve al punto de partida, con más sabiduría, más claridad y una visión mucho más grande. Ahí es cuando entendés que emprender no termina nunca. Que siempre habrá una nueva idea, un nuevo desafío o una nueva oportunidad para reinventarte. Y que lo importante no es lo que lográs, sino en quién te convertís durante el proceso. El verdadero emprendedor no busca estabilidad, busca evolución. No persigue reconocimiento, persigue propósito. No se aferra a los resultados, porque sabe que la riqueza más grande está en su mentalidad. Esa mentalidad que se forja con cada caída, con cada decisión difícil, con cada riesgo calculado. Pensemos en la historia de muchos grandes emprendedores. Algunos comenzaron vendiendo productos desde su casa, otros quebraron más de una vez antes de triunfar. Pero todos compartían una misma convicción: que el fracaso no es el final, sino el inicio de la versión más fuerte de uno mismo. Y esa mentalidad es la que diferencia a quien sobrevive del que trasciende. El que se queda en la primera etapa busca seguridad. El que avanza hacia la segunda busca control. Pero el que llega a la tercera, entiende que la verdadera libertad no está en el dinero, sino en el dominio de sí mismo. Porque un emprendedor no es solo quien crea empresas. Es quien crea realidades. Quien transforma problemas en oportunidades y obstáculos en aprendizajes. Quien entiende que la economía no se cambia solo con capital, sino con ideas, disciplina y mentalidad. Cuando llegas a ese punto, el dinero deja de ser un objetivo y se convierte en un reflejo. Un reflejo de tu crecimiento interno, de tu capacidad de aportar valor y de tu impacto en los demás. Y ahí ocurre algo extraordinario. Dejas de perseguir resultados y empezás a atraerlos naturalmente. Tu mentalidad se vuelve tu activo más valioso. Tus decisiones, tus hábitos y tu forma de pensar se convierten en la base de todo lo que construís. Y eso no tiene precio. El emprendedor exitoso no mide su riqueza por lo que gana, sino por lo que puede enseñar. Por las personas que inspira, los equipos que forma, las vidas que mejora. Porque al final, todo lo que acumulamos desaparece. Pero lo que construimos en otros, permanece. Y ese es el verdadero legado de un visionario. Crear algo que siga creciendo incluso cuando él ya no esté. Entonces, si estás en tu primera etapa y todo te parece difícil, recordá esto. Todos los grandes comenzaron ahí. Si estás en la segunda y estás aprendiendo a tomar el control, disfruta el proceso y no te detengas. Y si ya estás en la tercera, no te acomodes. Seguí soñando más grande, forma líderes, compartí tu conocimiento. Porque el mundo necesita más visionarios que se animen a cambiar las reglas, no a seguirlas. El camino emprendedor no es lineal. Está lleno de caídas, dudas, sacrificios y decisiones que te sacan de la zona cómoda. Pero también está lleno de satisfacción, crecimiento y propósito. Y cuando entendés eso, descubrís que no hay nada más valioso que vivir de lo que te apasiona, sin depender de nadie más. Así que hoy te dejo una pregunta para cerrar. ¿En qué etapa estás vos? ¿Estás sobreviviendo, estás construyendo o ya estás liderando tu visión? Déjalo en los comentarios y contame cómo fue tu proceso, qué aprendiste y hacia dónde querés ir. Porque tu historia puede inspirar a alguien que recién está empezando. Y si este vídeo te ayudó a entender el mapa completo del camino emprendedor, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo sobre finanzas, inversiones y mentalidad. Recordá, la libertad no se alcanza, se entrena. Y el primer paso, siempre, es cambiar tu forma de pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, seguí construyendo tu visión.